Bienvenidos a este webinar, creo que es el segundo del día y el segundo en general de Bolsa MX, la Comunidad Financiera de México. A mí me solicitaron que debido al aniversario de Bolsa MX les diera un webinar. Yo acepté porque la gente organizadora como soy Ed de Bolsa MX es macanuda. La gente de México en general siempre me ha tratado de 10, ya sea como turista o como profesional. Entonces me propuso un tema libre y yo dije, bueno, vamos a arrancar desde lo básico. Lo básico muchas veces es sobre eliminado de los análisis, siempre buscan demasiadas cosas, ¿ok? Pero bueno, entonces estamos en el ámbito de Bolsa MX, mi compañía se llama Terminus, para los que no me conocen, hay unos cuantos infiltrados porque se enteraron que yo daba el webinar, traté de que no pasara. Hola, soy Rick Descartes, para los que no me conocen, me pueden contactar a ese mail o en Twitter soy @rick_descartes. Y lo que vamos a hacer se llama explorando el volumen, ¿sí? Algo que tienen que tener muy en cuenta cuando ustedes hagan análisis y lo hacen siempre, siempre uno está analizando, es algo extremadamente clave. No complejicen el análisis. Es clave no hacer complejo un análisis. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes intentan por ahí usar un indicador que vieron y que parece que funciona. Esto es Colombia, acá estamos en México. Eh, y siempre van boyando de análisis a análisis, etc. Y eso es una mala decisión, una pésima decisión. Porque lo que siempre sirve y lo más efectivo es el análisis básico. Y nosotros tenemos que dividir el análisis básico en dos nichos. El básico de línea puro, ¿sí? Soporte, resistencia, línea de tendencia, y el análisis de volumen. El análisis de volumen se puede analizar de dos formas, ¿sí? Son dos formas principales de analizarlo, que es en forma horizontal y en forma vertical. Yo no me di cuenta que no había abierto una planilla, la voy a abrir muy rápido. ¿Qué significa horizontal y vertical? Exactamente lo que creen ustedes que significa, ¿sí? Ok, vamos a darle un segundito que necesito abrir una planilla que me olvidé de abrir. Para mí es tarde y fue un día largo, entonces a veces pasa. Dame un segundito, la planilla se llama, como la tengo siempre abierta, se fue muy para abajo. Acá estamos. Esta yo la tengo para Argentina, se puede hacer para cualquier lugar, obviamente. Y lo primero que uno debería hacer en términos de volumen es utilizar lo que se conoce, como decía, como volumen vertical. ¿Qué es el volumen vertical? El volumen vertical es cuando ustedes lo que les sucede es que ven una suba muy fuerte, una baja muy fuerte o un papel estático, pero lo que notan es que hay un incremento muy fuerte del volumen o una caída muy fuerte del volumen. Pero ¿a qué podemos llamar fuerte o débil? Y lo importante es hacer lo que yo hago normalmente en esta columna, la columna R, y ven que dice volumen inusual, porque yo lo titulé así. Y básicamente ustedes deberían comparar el volumen con su volumen promedio. Y ya sea numéricamente o gráficamente, acá les doy un ejemplo tipo dashboard de gráficamente, ver si realmente pasa o no. El que dice ahí 13, ignórenlo, fue un split. Entonces, como hay un split, Google no, esto está tomado desde Google, no, no actualizó los volúmenes implícitos y por esa razón parece que hay 13. Pero fíjense, acá tengo, por ejemplo, una acción que se llama Cresud, es argentina, y fíjense, actividad 1,99, es decir, hizo el doble del volumen normal. ¿Sí? Otra que se llama Carboclor hizo 2 veces, 11 más del doble del volumen normal, es decir, del volumen promedio. Entonces, ¿qué hago? Yo con esto puedo A, validar si subió mucho o bajó mucho, y B, darme cuenta que hay una divergencia de actividad. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Esto es un gráfico de Cultiva, ¿sí? ¿Digo bien? ¿Sí? Una que me pidieron alguna vez a mí. Voy a tratar de resetear el gráfico lo más posible para que no tenga indicadores que no deberían estar acá. Así usamos el gráfico lo más pelado posible. No, este sí tiene que quedar. Vamos a sacar esto. Esto. Y creo que ahí estamos. Relativamente nos olvidamos de algo, pero si me deja, lo sacamos. Acá está. Por eso me olvidé. Vamos a sacar Fibonacci también incluso.
Y esto también, que era un objetivo de cuando me hicieron la pregunta. Entonces, abajo, en el panel de abajo, ustedes tienen el volumen, ¿sí? Tienen dos medias. Ustedes pueden hacer numéricamente, como yo hice, o ponerle una media y darse cuenta de esto, ¿sí? Yo estoy parado acá y veo picos de volumen. Como veo el pico este de acá, como veo el pico este de acá, como veo el pico este de acá. Cuando yo miro este pico, me doy cuenta que, si se dan cuenta, no fue en esta baja, fue en esta suba. Entonces, ¿es válido este arranque brutal? Y sí, miren el pico de volumen que hace, mucho más allá de su promedio. Eso automáticamente les dice que el mercado va a continuar, ¿ok? Para abajo sería lo mismo. Si tuviera una barra muy bajista en un máximo y de golpe tuviera un pico de volumen, realmente tengo confianza de que va a haber cierta inercia en el movimiento, ¿sí? Ok. Ahora, si a mí me pasa esto, yo al dibujar así básicamente estoy diciendo, ahí hay un rango. Y la barra que hizo mucha actividad es esta de acá. ¿Ok? Ahora, fíjense, tiene un cuerpo chiquito, mucha sombra al alza, mucha sombra a la baja. ¿Qué es eso? Indecisión de mercado. El mercado no sabe para dónde va a ir, pero lo hace con un volumen extremo. ¿Eso qué significa? Que esto probablemente sea o una acumulación o una distribución. ¿Sí? Un pico de volumen, pero el activo no puede empujar hacia donde debería. ¿Sí? Ok. Esa es la lógica del volumen horizontal. Y lo podemos buscar en cualquier tipo de gráfico, ¿sí? Esto es un gráfico diario. Yo voy a pasar al gráfico semanal. Esta instalación es nueva, así que voy a tener que dar un par de vueltas. Y acá tengo el mismo efecto. Tengo un pico de volumen. ¿Ven este pico de volumen brutal en esta barra de acá? Básicamente, ¿qué les dijo? Que esto se hacía crema. Yo tengo una resistencia clara en la zona de 40 de este activo. 40, número redondo, psicológicamente cualquier número redondo, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 25, son lugares que normalmente hay resistencia. Entonces yo tengo una potencial resistencia acá. Honestamente no conozco el activo, así que no sé si realmente empezó a operar acá y se enfrentó con la resistencia o me falta historia. Pero bueno, más allá de eso, asumo que empezó a operar. Entonces fíjense que poco después, miren la barra que hace. Una barra brutalmente bajista. Y miren el pico de actividad. De hecho, fue el pico de actividad más grande que tuvo esto desde que tenemos historia acá registrado. Entonces, ¿qué puede eso? Que este movimiento bajista está hipervalidado por un pico de volumen, ¿sí? Entonces, ¿para dónde va a ir? Y para abajo. Está bien, es el primer pico. No lo puedo comparar con lo previo porque no hay nada previo. Pero lo que sí puedo ver es que en las semanas siguientes casi no había volumen, comparativamente hablando. ¿Eso qué hacía? Eso me demostraba que esta era la dirección. ¿Dónde hace piso? En esta zona de acá. ¿Y qué pasa? Pico de volumen. ¿Lo ven? Esta barrita de acá. De hecho, toda esta zona hizo un poquito más de actividad. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Un potencial piso de la caída y un intento de generar una estructura de acumulación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Eso es analizar el volumen en términos verticales. Es decir, lo que nosotros hacemos es ver el volumen por barra, como se mide tradicionalmente, con el indicador que ustedes tienen abajo. Ahora, eso es cierto, pero también tenemos algo que se conoce como volumen horizontal. El volumen horizontal es lo que se conoce como volume at price o volume by price o volume at price, según la plataforma que ustedes usen. Vamos a borrar esto. Y son las barritas que tienen acá. Si el volumen de abajo es temporalmente hablando, en esa semana ese fue el volumen. El volume by price o volumen horizontal es cuánta actividad hubo en cada nivel de precios. Y es un estudio que es total y completamente clave. ¿Por qué es tan clave? Simple. Porque lo que nos permite ver a nosotros, ¿sí? Eh, perdón, miré para el costado y tenía 500 notificaciones. Eh, lo que nos permite ver es zonas de máxima actividad, mínima actividad, potenciales zonas de distribución y acumulación y zonas de congestión o no congestión de volumen. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo tengo un pico tan marcado acá, que claramente es por la barrita esta que tuvimos acá, ¿sí? Esto es una resistencia natural para el activo.
Si alguna vez llega a esta zona, podemos prever que realmente tengo un problema en ese nivel. ¿Por qué? Porque es la zona de máximo nivel. Si ustedes se fijan, yo voy a hacer una marquita, jamás tuvo tanta actividad como acá. Esto claramente, si bien no teníamos una historia previa, pero en conjunción con una resistencia y con este pico de volumen vertical, nos dice que este nivel es un nivel de distribución. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me sirve ahora saber que en el nivel de 35, 34, 36, si lo prefieren para ser más sueltos, en el 2013, en julio, hubo una distribución? Me sirve, porque eso se convierte en una resistencia de volumen, ¿sí? Las zonas de pico de volumen son zonas de resistencia y soporte. Si en algún momento este activo llega a esta zona, podemos esperar que frene. Si yo prevería de algún modo que esto va a salir de acá y va a ir hasta acá, o se va a mover al alza, y alguien me preguntara, ¿cuál ves vos el objetivo para ese papel? Lo primero que diría yo, 34.80. ¿Por qué? Porque es el pico de actividad. Es una resistencia de volumen horizontal, es decir, es un objetivo. Ahora, con la misma lógica, podemos detectar una acumulación. ¿Cuál es la zona de acumulación? El siguiente pico de volumen. Acá tenemos una acumulación. Eso significa que todo este sector, más o menos de 23.80, digamos, al verdadero soporte fuerte, que debía ser 20 por número psicológico, 18 lo es, pero 20 es un número psicológico más fuerte. Vamos a pintar la zona. Este sector que vemos acá es un sector de acumulación. Lo que nosotros sabemos es que si sale al alza y después hiciera un pullback, esto sería un soporte. Del mismo modo que esto es una resistencia. Lo importante de hacer análisis básicos es que nos da herramientas más allá de la duda, más allá de y el indicador puede funcionar o no puede funcionar. Si a mí alguien me dijera hoy, ¿vos comprarías esto? Más allá que yo no opero México, pues no tengo cuenta en México, y alguien me dijera, quiero operar sí o sí, yo le digo, perfecto, vos deberías tener compra en la zona esta que está ahora, y vos me decís, ¿y dónde tengo el stop? Y tu stop debería ser en 16. Podés poner 18, pero lo correcto sería 16. Pero digamos que vos decís, bueno, yo lo pongo en 18. Bien, vos pones tu stop en 18. ¿Y cuál sería mi potencial objetivo? Tenés dos, porque acá hay otro pico de volumen, que fue lo que se conoce, ven que es un ciclo cortito, esto se conoce como distribución o acumulación de corto plazo. En términos, por ejemplo, de Wyckoff, un patrón como este se conoce como redistribución, siendo esta la distribución principal y esta una distribución secundaria que se da a mitad de camino o un poco menos, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, mi objetivo, mi Profit Target 1, lo puedo establecer como el pico de volumen en la zona de 26. Y mi Profit Target 2, mucho más ambicioso, sería mi objetivo de, digamos, 35 para redondear. Entonces yo tengo una entrada en 20,5 con un stop en 18 y el primer Profit Target es 26. Entonces, en mi mejor escenario, yo podría ganar 5,5. Y en mi peor escenario, yo podría perder 1,5. Y esta es la zona más probable, ni siquiera estoy yendo al objetivo más ambicioso. Entonces, cuando yo tomo estos dos datos, tengo que mi radio riesgo-beneficio, a grosso modo, es 1 contra 4,2, debería ser la cuenta. Alguien que haga la cuenta, divida uno por el otro y le debería dar un número. 1 contra 4,2, digamos. ¿Sí? Eso es excelente. Cualquier cosa de 1 contra 1,5 es bueno. Ahora, ¿puedo tomar esta operación? Sí, tranquilamente. ¿Puedo usar otras cosas? Sí, totalmente. Puedo usar trabajo de líneas, etcétera. Pero fíjense que solamente utilizando el volumen
en este caso horizontal, yo puedo plantear un trade y no tengo el RSI ni ningún indicador esotérico que funcione o que no funcione. Siempre tengan en cuenta ese factor. El problema de los indicadores es que a veces funcionan, a veces no. El trabajo básico de análisis funciona siempre. Línea de tendencia, soporte, resistencia, distribución, acumulación, concepto inherente de tendencia, el volumen, como se lo estoy mostrando, funcionan siempre, no a veces. Y son lo que se conoce portables. Tiene portabilidad del sistema. ¿Ok? Entonces, yo les había dicho, vamos a cambiar el color para identificarlo diferente. Vamos a poner verde. Cuando yo hago volume by price o volumen horizontal, busco picos para identificar distribuciones o acumulaciones. Secundariamente, lo puedo usar abiertamente para operar y poner entrada, stop y profit targets, como acabo de hacer en esta acción. Tengan en cuenta que yo no veo esta acción desde creo que abril que di un webinar para la gente de TRMX. Gracias por el radio. 2,2, no era 4,2, le pifié yo. ¿Ok? Gracias. Martín, vamos a corregirlo. Ponemos 2,2 acá. Cualquier cosa, 1 contra 1,5 en adelante, es bueno. Ahora, lo tercero que nosotros podemos buscar, voy a escribir arriba para que no pisar el gráfico, es lo que se conoce como gaps de volumen. Ustedes están familiarizados con el gap de precios, es decir, cierro un nivel, abre otro nivel y hay aire en el medio, ¿sí? No hay nada, ¿ok? Bueno, el gap de precios normalmente lo que se busca es o anticipar una continuación de un movimiento o en su defecto el gap se tiene que cerrar, entre comillas. Eso implica que vuelve a ese nivel y técnicamente hablando haría un pullback y seguiría su tendencia. El gap de volumen es diametralmente opuesto. Lo que muestran zonas como esta y como esta, que son gaps de volumen, es zonas que no hay problema para el activo de ir en una dirección o en otra. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Básicamente no tiene resistencia y en términos de resistencia puede ser en cualquier dirección. Significa que no hay una congestión, no hay un atasco de tráfico direccional. Eso significa que si este activo lograra superar la zona de 28, básicamente hasta 33 no hay nada que lo detenga. ¿Se puede crear una zona de volumen importante ahí? Sí, totalmente, se puede. Pero a priori, con el estudio histórico, sabemos que tanto esa zona como esta zona son zonas de no congestión, en oposición a estas dos, que son zonas de congestión, que va a costar salir o pasar de una zona a otra. Entonces, lo que yo sé, básicamente, volviendo al ejemplo, si yo tomo esta operación con este stop y este profit target, sé que si a mí me superara la zona aproximada de 24, que ya estaría un 10% arriba más o menos, rápidamente iría a la zona de 26, que es mi profit target 1. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, yo también puedo hacer administración de posición. Algo que se tienen que acostumbrar los que nunca vinieron a un webinar conmigo es que yo suelo crear capas de análisis. ¿Sí? Empezamos con el concepto de estudiar el volumen y vemos cómo me gatilla una operación y ahora vemos cómo administramos una operación. Si es para abajo, yo el stop no lo puedo mover. ¿Ok? De hecho, si fuera muy quisquilloso, hasta podría poner un stop acá, en el nuevo mínimo respecto de eso, pero realmente sería demasiado corto. ¿Sí? Un agujazo, precisamente como esta misma barrita que yo marco, me deja fuera de la operación. Todo lo lógico es tenerlo en 18, ya que el radio riesgo-beneficio es 2,2. Pero yo tengo dos objetivos. Uno es 26 y el otro es 35. En el caso de 35, yo estaría ganando 14,5. El mismo que me hizo u otro que me haga la cuenta de cuál es el radio riesgo-beneficio de perder 1,5 o ganar 14,5 en mi profit target 2. Entonces, si yo tengo este trade y a mí me va para abajo, se me activó el stop, me olvido. ¿Saben qué? No salió, pasa. Pasa muchas más veces de lo que uno querría, de hecho.
Soy alérgico y acá estamos en primavera, perdón. Entonces, si por momentos pierden el audio un segundo, soy yo tosiendo por mi alergia, perdonen. Ok, y gracias a Martín de nuevo. Me dieron dos números diferentes. Vamos a tomar, como buenos operadores de mercado, vamos a tomar el más alto, 5,8. En vez de 5,6 que me tiró Martín. Entonces tengo dos eh, radios de riesgo-beneficio. Entonces, ¿cómo debería yo manejar esta posición? De una forma extremadamente simple. Digamos que yo opero 10.000, asumo que esto está en pesos mexicanos, así que cada 10.000 pesos mexicanos que yo opero, mi riesgo máximo por stop va a ser perder, digamos a grosso modo, ¿qué es? ¿Un 22%? No, ni siquiera, un 10, un 11, pónganle. Así que vamos a poner 2.000 pesos mexicanos. Acá, directamente voy a poner radio, ganaría 2,2. Y acá, 5,8. Entonces, ¿cómo manejo una posición que tiene un stop y que tiene dos potenciales profit targets gracias al análisis de volumen? Simple. Hay dos formas. Esa me salió feíta y no puedo borrar. Bueno, no importa. No quiero borrar todo lo que escribí, así que no me va a quedar otra. La forma número uno es dividir por la mitad. Uso 5.000 para... Yo puedo usar el tamaño de postura que quieran, ¿no? Pero tomo de ejemplo 10.000. Entonces, yo puedo agarrar y decir, pongo 5.000 hasta Profit Target número 1 y 5.000 hasta Profit Target número 2. Pero obviamente, por estar más cerca, el Profit Target número 1 es muchísimo más probable que el Profit Target número 2. Por esa razón, algo más conservador es decir 3/4. Entonces, yo trato de ir en mi segundo escenario con 3/4 de la posición a la zona más probable y con 1/4 de la posición al objetivo más ambicioso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya sé que hay muchas capas, hay un par que se conectaron recién, que hay muchas capas, después vean el video porque yo trato de agregar lógica. ¿Sí? Ok. Entonces, sea el escenario que sea, si a mí me llega a 26 y me lo cruza para arriba, el primer trade automáticamente se cierra. Es decir, yo realizo mi Profit Target 1, eso implica que me llevo mi 2,2 a favor mío. ¿Cómo administro la posición? Simple. Mi Stop 1 lo muevo a 22 y lo convierto en mi Stop 2 en 22. Pero ya había entrado en 18. Entonces, ahora mi peor escenario sería ganar 2. ¿Sí? Un 12% más o menos, a ojo. Yo soy de la generación que hacíamos las cuentas todas mentalmente y después el Excel nos arruinó. Entonces, mi operación no puede salir perdedora bajo ningún concepto ahora. Tengo una parte que salió ganadora y la otra mitad o el otro cuarto, depende de qué esquema usé, gana 2. ¿Sí? Y dejo desarrollar la operación tratando de buscar este objetivo. Si nos queremos poner detallistas, por ejemplo, puedo decir, si a mí me alcanza la resistencia natural por número psicológico de 30, puedo subir mi stop 2 a stop 3 en el profit target original número 1. Y eso me dejaría que si baja de nuevo, voy a 26. Por stop loss, si eso me sucediera, en vez de ganar 2, estaría ganando, para redondear, 6. Y ese se convertiría en mi peor escenario. ¿Ok? Y así sucesivamente, si bien en una posición de acciones no conviene, a menos que haya algo inherente, tener muchas capas de ir operando, pero fíjense, uso el volumen horizontal, detecto una zona de acumulación, veo que 20 puede ser un soporte fuerte. No necesariamente voy a tomar el trade porque ustedes pueden saber algo que yo no sé de la compañía, etcétera. Pero a ojo, el gráfico y
en realidad está acumulando en la zona de 20. Entonces yo me puedo jugar a comprar en 20, stop en 18 y profit target 1 en el pico de volumen de 26 y profit target número 2 en el pico de 34. Estoy haciendo el resumen para seguir de largo. Si yo tomo en cuenta todo eso, ¿sí? Básicamente tengo un trade que en una parte es 1 contra 2, 2, y en la otra es 1 contra 5, 8. Realmente es muy redituable, dado el nivel de riesgo, el potencial beneficio. Entonces, realmente es una operación que se puede tomar tranquilo, hay que ver cuándo se da, cómo se da, por ahí nos salta el stop, pero el radio de riesgo-beneficio es excelente para nosotros, ¿sí? Ok. Tengan en cuenta que todo esto se los estoy analizando en semanal. Ahora vamos a volver al diario de nuevo, ahora que expliqué el volume by price y hago un pequeño repaso. Entonces, fíjense cómo, básicamente con el gráfico pelado y el concepto de volume by price, planteo un análisis, planteo dónde puede estar la distribución, la redistribución y la acumulación, planteo una potencial operación con su stop, su profit target y su administración de posición. Esto que les acabo de mostrar en un gráfico escrito, en un solo gráfico semanal, es un sistema de trading coherente, completo y que contempla todas las posibilidades, desde el análisis, que es análisis previo, gatillo, construcción de operación, administración de posición y política de cierre. ¿Hay algún punto donde pudiera recomendarse agregar un poco al trade si soportara alguna regresión? Es correcto. Uno puede hacer lo que se conoce como acumulación, algunos lo llaman piramidación, yo prefiero no usar el término piramidación porque muchos piramidan cuando baja, cuando les sale mal. Nunca hay que hacer eso a menos que estemos en un esquema de acumulación. Hay un sistema de trading, de manejo del dinero, que sí, uno va comprando hacia abajo. Yo lo uso todo el tiempo. Los que me siguen en Twitter saben que yo hago permanentemente eso, pero lo hago directamente desde el vamos como una estrategia. Sí, de hecho se puede hacer. Lo vamos a hacer en el camino inverso, si te parece, porque como no tenemos el escenario alcista, tenemos el bajista, lo vamos a hacer. Hasta acá todo bien, porque voy a tener que borrar todo, mientras tomo un poquito de agua. Uno, como bien me preguntó acá Carlos, tiene la opción que digo yo, administrar el capital completo desde el momento 1, pero lo que apunta Carlos es muy correcto y es lo que yo doy en llamar, es un trailing stop. Lo que yo mostré era un trailing stop manual. Eso de, porque me dice, ¿puedes usar un trailing stop? Sí, puedo usar uno totalmente automatizado, es correcto, pero lo que yo les mostré es un trailing stop manual hecho a medida que en realidad se llama stop de barreras. Llegó al profit target, me fui al neutral. Llegó a la zona del profit target de pico de volumen, de resistencia 30, moví es decir, es por barreras, ¿sí? Por alcance. El trailing stop normalmente son totalmente automáticos y se aplican más bien a futuros o algo que sea muy volátil. En una acción conviene más los stops de barrera y la administración manual, como acabo de mostrarles, ¿ok? ¿Cómo calculás el radio riesgo-beneficio? Simple. Si yo digo que puedo perder 1,5, por así decir, y ganar 5,5, ya me olvidé el número que me dijeron, así que voy a hacer la cuenta yo directamente, 1,5, 5,5, y dividí 5,5 por 1,5. ¿Ok? ¿Se entendió? Simplemente, denme un segundito, que toso y vuelvo. Para calcular un radio riesgo-beneficio, dividís el número de potencial beneficio por potencial riesgo, ¿sí? Por eso, voy a aprovechar, ya que salió la pregunta, y les voy a indicar algo. ¿Alguna vez escucharon riesgo-beneficio? ¿Ok? Y básicamente, cuando yo lo escribo así, estoy diciendo divido el riesgo por el beneficio. ¿Sí? Ok. Esto está mal. Esto surge de que en inglés es Risk-Benefit Ratio. Y como todos los que hablamos inglés sabemos, ellos invierten términos en ciertas estructuras. En español, uno debería decir radio-beneficio-riesgo, en vez de riesgo-beneficio. ¿Ok? Siempre lo aclaro cuando sale la duda. Vamos por parte. Carlos, no me olvidé de vos con el manejo de posición. Deme un segundo que surgieron varias preguntas.
y voy contestando las rápidas. ¿Cómo se obtiene ese indicador Volume by Price? Estoy en Investing, pero no lo voy a encontrar. En Investing no lo vas a encontrar, Cristian, porque Investing no tiene su propia plataforma. La plataforma es de TradingView y el Volume by Price en TradingView es pago. Por eso no está en ninguna plataforma de TradingView a través de otros. Por ejemplo, en Investing. Dicho eso, nosotros no somos de Estados Unidos, operamos mercados que no son de Estados Unidos. Ojo con la base de datos de Investing, que tiene muchos errores. Si querés el Volume by Price, podés usar un software gratuito para análisis que se llama NinjaTrader. Y ahí aparece el indicador como Volume Zones. Esto que están viendo acá, yo lo uso, se llama eSignal. Después vamos a usar un ratito el Reuters o Metastock Zenith. Pero básicamente, si querés un software gratuito que lo tenga y que sea relativamente confiable, puedes usar el NinjaTrader y un indicador que se llama Volume Zones. ¿Ok? Perfecto. ¿Funciona igual riesgo-beneficio con rendimiento? Sí, es correcto, porque uno puede hacer estadísticamente el uso de los rendimientos si entendí bien a lo que ibas. Y antes de seguir contestando, si surgen otras, voy a ir al primero que me preguntó, que lo dejé olvidado. Ok, supongamos que tenemos el ejemplo short, ¿sí? Voy a vender en descubierto, o bajista, o voy, si tiene opciones, no sé si Cultiva tiene opciones en México, voy a operar a la baja, porque hago el mismo análisis. Esto es una distribución. Y encima acá me parece que cortó. ¿Ok? O soy un operador muy agresivo y veo esto de acá y esto de acá. Y digo, no, flaco, esto es para abajo. Y me animo a vender en este día. Ok, esta va a ser mi entrada. Y este va a ser mi stop. Tengan en cuenta que, lo voy a hacer rápido, en ese momento yo veía esto. ¿Se entiende lo que digo? No tenían nada. Era el vacío. ¿Ok? Entonces hay datos que voy a usar que no tenemos para usar. Pero ténganme paciencia y lo vamos a plantear así. Entonces no tenía absolutamente nada. Cuando yo tengo aire, no tengo nada, lo que puedo hacer es decir, tomo esta altura y desde el punto de quiebre, que es más o menos acá, proyecto que va a pasar lo mismo. Entonces mi profit target sería acá. Para hacerlo con exactitud, voy a usar, creo que este default es, pasa que esta máquina no la uso, me la trajeron hace unos días y todavía estoy instalando todo, entonces todos mis, sí, calculé justo. ¿Ven? Cuando quieran trazar distancia rápido, hagan la liñita y muévanla y asunto terminado. Fíjense que este era mi profit target. Ahora, yo me imaginé que iba a pasar esto viendo el gráfico, uso esto hace muchos años, justo hizo el pico de volumen, lo cual era lógico. 26 se volvió una zona de redistribución. Entonces, alguien me podría decir, ok, yo tomé un trade, stop, entrada 1, profit target 1. No tuve movimiento contratendencial, siempre solamente tuve este pseudo patrón de continuación. Pero lamentablemente a mí, esto se me activa. Entonces, esta se cerró. Pero tengo otro trade más. Cuando quiebra para abajo, entrada 2, stop en el nuevo máximo de acá, stop 2 también le voy a poner, y proyección. Algo quiero que quede claro. Si Carlos no me hubiera preguntado esto, yo no hubiera planteado esto. Mi profit target estaba acá. Entonces, si bien no estoy contestando abiertamente tu pregunta, porque no tengo un ejemplo, ahí tengo un ejemplo menor. Perdón, vamos a usar el ejemplo menor. Acá vemos cómo encadenamos operaciones. Y fíjense cómo esta línea que estaba acá, quiebra, me da mi profit target 1, se me da. Quiebra, me da mi entrada 2, profit target 2, se me da. Y esto quiero que se les grabe.
Si algo se les tiene que ir hoy, si hoy yo siempre digo esta frase en algún momento de Tommy Wayner, si hoy se tienen que ir con algo, quiero que ese algo sea, a veces el análisis simple da más beneficios y satisfacciones que un análisis sobrecomplejo sin sentido. ¿Ok? Esto no es black box, no es una fórmula oculta, no le estoy vendiendo un indicador o usando un indicador que nadie sabe cómo funciona. Es acción de mercado, es precio puro y volumen puro. Fíjense que no estamos usando absolutamente nada más que precio y volumen. De hecho, me olvidé un indicador mío que uso yo, digo, que está ahí pintado en las barras, pero no lo estamos usando. ¿Ok? Bien. Ahora, el ejemplo exacto que pedía Carlos es, supónganse que yo detecto lo mismo en esta zona. 18, veo este patrón de acá, digo, para mí está haciendo piso. Entonces entro en este quiebre. No sé a qué precio, digamos por acá en algún momento, por la mitad, no sé cómo fue, pero en las siguientes dos barras podrían haber entrado, entonces vamos a establecer eso. Y pongo mi stop 1 acá. Mi profit target lo voy a poner en la zona de 24, por esta zona de acá, o directamente en la zona, es decir, esto porque es la zona externa de la resistencia de volumen de esta zona. Si no, voy directamente al objetivo que planteamos antes de 26. Entonces, en 26 pongo mi profit target. Si quiero ser un poco más precavido, este es mi profit target 2 y por acá está mi profit target 1. El mercado evoluciona. Fíjense que no llega. ¿Ven que no llega? Bien. Entonces yo dejo la operación abierta. En determinado momento el mercado se mueve en contra mío. ¿Sí? Acá. Voy a cambiar el color porque si lo pinto igual. Se mueve en contra mío. ¿Ven esta barrita de acá? No lo veo saltarme el stop. Ni siquiera me puso negativo en el... Bueno, sí, ligeramente negativo en el trade. ¿Sí? Bien. Esta sombra que ven acá es debilidad a la baja. Más todas las barritas que ven acá son indecisión. Cuerpos chicos, sombras largas. Indecisión de mercado. Potencial final de esta caída. Potencial continuación de la acumulación, pero con salida alcista. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Cuando me hace esta sombra prolongada y el cuerpito es transparente, significa que fue alcista, o incluso las siguientes dos barras que el cuerpito es transparente, significa que abrió y después subió y cerró un poco más arriba, hago mi entrada 2. El stop se lo asigno al mismo stop de antes. Mi profit target 1 queda igual y mi profit target 2 queda igual. Este no es el mejor ejemplo porque el movimiento está muy comprimido, pero para que tengan una noción de cómo se va comportando. De hecho, en el patrón ideal, en un patrón que se tomaría esta estructura un poco más agresivamente, sería, si yo entré acá, puse el stop acá, tengo mi profit target 1 acá, perdón, arriba acá en esta linita, lo puse muy abajo, y mi profit target 2 acá. Cuando me hace este movimiento contratendencial, cuando veo que terminó, hago mi entrada 2, pongo mi stop acá. ¿Me siguen? Yo entro en la base, como haría acá, como haría acá, como hice en short acá. Mi stop en el nuevo mínimo. El mercado se mueve. No alcanza mi profit target 1. El mercado corrige. Pero en determinado momento deja de bajar. Cuando hace el movimiento al alza, hay dos puntos que lo puedo hacer. Uno es este y uno más conservador es cuando hace un nuevo máximo. El que elijan ustedes. El stop, ¿dónde tiene que estar? En el nuevo mínimo de este movimiento contratendencial. Acá. Si quieren lo ponen acá, porque este stop inicial se va a juntar a este. Y este va a ser el stop 2, pero de las dos posiciones. Y cuando se active acá, cierre primera posición, porque la entrada 2 se la asignamos al profit target 2. ¿Sí? Entonces, si yo acá operé por mitades, en el profit target 1 se cierra la mitad de la posición original y nada de la secundaria. Cuando llego al profit target 2, se cierra totalmente la posición original
perdón, la mitad de la posición 2 y tengo un Profit Target 2 de la posición 2 o 1/3 del general. ¿Se entendió, Carlos, a lo que iba? Cómo iría piramidando posiciones y manejando la posición. Como ven, todo depende de qué tanto uno quiera complejizar. Pero de nuevo, algo que tienen que ver, fíjense que el webinar es explorando el volumen, pero cuando uno analiza bien, todo, absolutamente todo, tiene que ver con todo lo demás. ¿Ok? Entonces, cuando uno plantea cualquier tipo de análisis, tiene, número uno, el análisis previo. Ese es el gráfico, lo miro, decido, hasta incluye el pregráfico. ¿Qué voy a usar? En nuestro escenario vamos a usar Volume by Price y gráfico desnudo. Ni siquiera línea de soporte y resistencia y línea de tendencia. En el momento que te asignan la entrada, ¿capturas tus profit targets y stop loss o lo vas haciendo sobre la marcha? Normalmente, si son futuros, yo tengo un ATM, un Automatic Trade Management, ¿sí? Por ejemplo, en Ninja Trader o mismo en esta plataforma. Entonces, como es muy dinámico operar petróleo o algún futuro, oro, entonces yo cuando hago clic, automáticamente me hace el bracket, que me pone un Profit Target y un Stop. Y después yo lo ajusto manualmente. Cuando son acciones, lo asigno manualmente sobre la marcha, como decís vos, Manuel. Entonces, punto número 1, el análisis previo. Punto número 2, identificar un gatillo. Es decir, ¿dónde compro y por qué? Punto número 3, antes de implementar la ejecución del gatillo, plantear una estrategia coherente de manejo de posición que incluya múltiples escenarios. Fíjense que rápidamente les dije entrada, stop, administración de stops, administración de profit targets, etcétera. ¿Ok? Uno tiene que operar así todo el tiempo, no importa lo que opere. Pero como decía, si van a operar algo que es muy volátil o muy dinámico, por ejemplo, un ETF apalancado, si no operan futuros, también tiene el mismo dinamismo, siempre tengan cuidado y traten de usar algo automático, que como mínimo el stop lo ponga automáticamente por si algo sale mal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, primero análisis previo, que incluye qué vamos a usar. Por ejemplo, en nuestro caso, Volume by Price. Segundo, gatillo. Tercero, la estrategia coherente, que incluye cómo manejo la posición, cómo manejo los stops, cómo manejo los profit targets, cuándo y por qué acumulo más activo o no. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar esto. Ah, prometí que iba a ir a diario. Si se fijan en el diario, ustedes miran esto y dicen, esto está muerto, me dirían ustedes. Y el soporte está en 20.50. Entonces, ustedes podrían decir, no, la verdad que prefiero no entrar acá. Prefiero entrar en 20 y poner stop en 18 como me decías antes. Es perfectamente válido. ¿Ok? Tengan en cuenta que hagan lo que hagan con este activo. Vamos a ver si me carga todo. Algo que es claro, miren la volatilidad histórica, es que está en pisos de volatilidad y que probablemente está en una acumulación. Pero vamos a ver otro. No sé cuál prefieren, Cemex. Estas son las que me han preguntado alguna vez, no son tantas las que me han preguntado. Dejo todo, no importa. Igual lo tengo en otro gráfico yo. Esto ya es viejo. Si me lo borras me haces un favor. Ah, pues ins en vez de borrar. Esto, vamos a poner en semanal también, es Cemex. Y vamos a tratar de hacer la misma lógica. Vamos a identificar las zonas de picos de volumen. ¿Ok? No hay nada más atrás. No. Debe ser por problema de mismo de la base de datos. Por ejemplo, acá tenemos un caso que podemos usar, no lo vamos a usar en el reciente, no lo vamos a usar en el posterior. Tenemos un pico de volumen claro en 12. Entonces 12 es un soporte y un pico de claro en 15, pero ya fue superado. Fíjense que cuando pasó, fue y vino. Eso es porque le cuesta la zona y finalmente salió. Entonces yo acá tengo 3 picos de volumen que a la baja actuarían como 3 soportes en este caso. ¿Sí? Ahora miramos Axtel. La busco, ¿ok? Pero ya agarré esta, sigo con esto. Más que nada porque este es un caso clásico para hacer lo que me habían pedido de cómo piramidar la posición al alza. Yo tengo mi entrada más o menos en esta zona.
mi stop en el nuevo mínimo. Mi profit target, fíjense, el Fibonacci más probable, bueno, el segundo más probable, es 12.25 y coincide con un pico de actividad. Entonces mi profit target 1 estaría acá. Y mi profit target 2, podría ponerlo acá, obviamente, o acá. ¿Sí? Depende de mi agresividad. Ya que 15 es un número redondo, vamos a ponerlo acá, es lo que hubiera hecho yo. El mercado se mueve. Asumamos que yo opero mitad de posición. Es decir, opero la totalidad de la posición, perdón, lo expliqué mal yo. Y acá salgo con la mitad, y acá salgo con la mitad. Bien, el mercado se mueve. Se me activa mi profit target en este lugar. La mitad de posición se cierra. Muevo mi stop 1, perdón, a mi entrada, o incluso más. De hecho, voy a la zona de 10 si quiero. Mi stop 2 se pone acá, en el soporte de 10. Bien, si se hace, gané con las dos posiciones, con una más, con una menos. Si no, no. Ahora, no llega a 10. En 11 empieza a hacer estas barritas de debilidad a la baja. Entonces, ¿qué puedo hacer? Más o menos en esta zona, hacer otra entrada. Uno diría, pero acabas de salir. Sí, pero si nosotros hablamos de unidades de trading, asumamos que una unidad de trading, el capital que voy a utilizar es 10.000 pesos mexicanos, por decir un número cualquiera. Entonces, yo entré con 10.000 pesos mexicanos acá. Acá vendía 5.000, acá vendo, si se da, 5.000. El primero se me hace. Cierro 5.000 con ganancia. Acá es una unidad de trading, entonces entro con 10.000. Cerré 5, pero entro con 10. Es una forma de administrar, no la única. En el Profit Target 2, que sería mi Profit Target 1 de la segunda entrada, cerraría 5.000. Y, digamos, no sé, por proyección vamos a hacerlo, ya que no tenemos nada. Modo normal. Puede ser un poco de tiempo, voy a usar un Fibonacci. Si no tengo los templates en esta. 100 me da 17,5. Entonces voy a agarrar y voy a asignar mi segundo Profit Target de la segunda posición acá. 5.000. Entonces el mercado sigue, se me activa. La posición 1 queda totalmente cerrada. La posición 2 por la mitad. Y hace un par de días, hace una semana, se me cierra esta también, quedó afuera del mercado. ¿Ok? Ahora, algo que les quede claro. Algo que les quede claro. Así opero yo todo el tiempo. Los que me siguen en Twitter o son clientes, hay un par infiltrados, lo saben. No es que lo hice así, no, así se hace, así lo hago yo. Voy manejando la posición. Si ustedes tienen miedo de perderse una continuación de la suba, se pueden hacer estrategias como yo hacía en enero con las mineras y acciones de Brasil, que se llama cartera gratis. Entonces, retiro el capital original, sigo con el siguiente, entonces, hasta donde dé el mercado, ¿ok? Hasta que un día diga, no, loco, dame la guita. Yo la última cartera gratis la cerré a los 5 meses, 4, y mi plan era quedármela años, así que todo es muy sutil el asunto. Vamos a, eso me sirvió de ejemplo para profundizar el tema que me ha pedido Carlos. Y Luis me pide Axtel, que acá no la tengo, así que vamos a tratar de hacer un symbol search. En teoría es Axtel Mex, pero si me escribe o no me escribe. Ahí está, justo cuando lo iba a cerrar. Axtel. Acá está. ¿Es la A o la B? Supongo que una por ahí es preferida o algo. Supongo que la B. Ese es el mismo ticker de esta de acá, es entonces CPO MEX, ok. CPO, perfecto. Si hay mercados que tienen muchas y ya lo voy a poner arriba de todo. Insert row. Gracias, me ahorraste tiempo. A ver si me toma bien. Me toma bien. Siempre que van a analizar un activo por primera vez, yo sé que para ustedes no es primera vez, pero yo nunca vi Axtel en mi vida, por lo menos que yo recuerde. Entonces lo que tienen que hacer es ver un gráfico de muy largo plazo, el mayor plazo posible, para identificar
en términos de volumen, zona de soporte y resistencia relevantes. Por ejemplo, acá tenemos una clara acumulación en la zona de 4, ¿sí? De 2 a 4, de hecho, bastante amplia. Y una zona de resistencia en la zona de 8. Entonces, fíjense cómo históricamente fue bastante claro que uno podía comprar en esta zona con este objetivo. Pico de volumen, ¿sí? Ok, bien. Pero vamos al diario, que es lo que más les interesa a ustedes, obviamente, porque es lo más próximo. Vamos a agrandar un chiquitín. Fíjense que el indicador va adaptándose a lo que yo le pida, ¿ven? Cómo se va moviendo. No sé si ustedes lo ven exactamente como lo estoy viendo yo o ven movérselo de a poquito. ¿Sí? Ok. Entonces fíjense que si yo incluyo este movimiento, claramente este pico es mayor. ¿Ok? Cuando yo saco este movimiento es menor porque es esta zona nada más. Entonces vamos a tomar la baja nada más. De acá. Yo estoy en la zona, estaba en su momento, en la zona de 450. ¿Sí? Obviamente estaba desarrollando un piso. Miren el pico de volumen. Si bien no es tan importante como el anterior, ¿ven? Acá tengo un pico, pero el otro es mucho más importante. Esto es una clara resistencia de volumen en este momento. Es decir, parados hoy. Y esto es una zona de acumulación. Entonces, nuestra idea sería intentar comprar esta zona para ir como mínimo a esta zona. Entonces, en principio de septiembre, lo ideal hubiera sido entrar acá, poner el stop en el nuevo mínimo, poner un profit target muy cortito en 5. ¿Y cómo manejaría esta posición? Simple, 3/4 contra 1/4. ¿Por qué? Pues una zona de acumulación, no sabes si realmente no va a cortar de nuevo para abajo o no. Entonces, 3/4 de la posición la pongo acá. ¿Dónde pongo el resto de la posición? En el siguiente pico de volumen, en 6.50. Y acá pongo mi profit target 2. Ahora, cuando en esta zona de acá se me activó esto y salí en 3/4 parte de la posición, pongo mi stop en positivo, digamos 4.60. Si uno maneja las posiciones así, realmente no se puede equivocar. Ahora, vamos a agregar un poquito más, ya que creo que quedó claro. No, si bien yo puse 2 horas en el cuarto fue por una precaución de horario, el otro duró 1 hora, este va a durar un poquito igual o más. Vamos a extender. Y vamos a extender. Bien, yo tenía una línea de tendencia bajista muy marcada a través del tiempo, ¿sí? Muy marcada. Si yo la quiero adaptar y quiero incorporar información, puedo moverla acá, ¿sí? ¿Lo ven? Bien. Pero la original era esta. Entonces, si yo soy un poco más conservador y la muevo acá, mi punto de entrada era este de acá. Mi profit target 1 estaba demasiado cerca de mi stop. Era un poco comprimida la operación. Entonces yo no sé si hubiera tomado esta operación. Pues estoy forzado a, dada la distancia, vieron que yo les dije, ustedes tienen el riesgo-beneficio. Y debería ser 1 contra 1,5 como mínimo. Eso tiene una otra cara de la moneda, que es la siguiente. Si yo conozco mi entrada, ¿sí? Digamos que mi entrada era 4.73. Y mi stop tendría que estar en, digamos, 4.20. ¿Sí? Esos son 53 centavos. 50, digamos, 53. Entonces yo le tengo que pedir como mínimo un trade viable. 1,5 veces eso. Eso me da 79 centavos y medio. 4.74. Fíjense que es como hacer ingeniería reversa del ratio. Eso me da 5,53. Entonces,
Para yo tomar esta operación, debería asumir que el activo puede ir a 5.53. 5.53 está acá. Yo vengo acá y veo que 5.53 está acá. Pero que yo tengo una zona, yo entraría más o menos por acá, tengo esto acá. Díganme ustedes, ¿tomarían esta posición? Yo no. Porque si bien acá hay un gap de volumen, yo necesito como mínimo que venga acá para cumplir el ratio riesgo-beneficio de 1,5, dado el nivel de mi stop. Dado mi nivel de riesgo, yo tengo como mínimo asumir que debo ir ahí. Sí, si llega ahí, como decimos acá, soy Gardel, porque hay gap de volumen, lo más probable es que salte hasta acá. Pero el problema es que yo entro acá, y acá tengo este pico de volumen. Eso le quita probabilidad a mi movimiento. ¿Se entiende lo que digo? Yo tengo que venir hasta acá como profit target por radio riesgo-beneficio, siendo que mi stop está más o menos acá. El problema de hacer eso es esto en el medio, lo cual esta resistencia le baja dramáticamente la probabilidad de ocurrencia a mi trade. Ese trade yo no lo tomaba. ¿Ok? Entonces fíjense que yo me manejo de dos formas que son la misma, las dos caras de la misma moneda. Planteo el trade y digo, ok, puedo ir ahí, ahí, allá. Ok, pero después digo, ¿es viable mi radio riesgo-beneficio en un caso como este? Porque acá quedaba muy lejos y yo tengo esto acá. Cuando hago lo inverso, digo, ¿cuánto debería ser mi stop? Me da que no es viable la operación en términos de probabilidad. ¿Se entendió? O más o menos. Si no, lo vuelvo a decir. Es un tema que a veces a algunos no les es tan claro. Pero usemos el volume by price o no. Vamos a ver. También podemos usar, creo que este gráfico lo tenía, sí, lo tengo peladito. El concepto, uno quería, Axtel, ¿la tengo acá? Axtel, no sé por qué no la tengo. Debería, ese es el IPC, pero no la veo. Así que vamos a ir con esta. Estos son barras relativas de volumen. En vez de tener que adivinar, ¿sí?, qué pasa acá, el ancho de la barra es definida por el volumen de la barra en cuestión. Entonces, si miran ustedes, no está en el IPC, ok. Yo pensé que tenía que estar en el IPC. ¿Ven esta barra que es mucho más ancha que todas las anteriores? Esto es X volumen o candle volume en esta versión. Como yo tengo que esta barra es mucho más grande, significa que el pico de volumen fue muy, muy grande respecto de todo el movimiento previo. Fíjense el ancho de las barritas de acá, inexistente, ¿sí? Esto implica inercialidad. Fíjense que la última baja es una barrita angosta, significa que es bajo volumen. La primera suba, que es un cuerpo completo, básicamente subió todo el día, esto es un diario de Bimbo, implica inercia alcista, inercia alcista, inercia alcista, inercia alcista. Todas las barras que suben son anchas. Hasta estar acá que mostró indecisión. A pesar de eso hace un nuevo quiebre. Ahora, cuando baja, solamente hay una barra muy marcada. Las demás son más o menos iguales. ¿Qué significa? Que el movimiento no terminó. Que este era un movimiento, esto era contra y esto era a favor. Pero fíjense que en la última suba, las barritas son más angostas que, por ejemplo, esta de acá. El equivolumen es una forma muy simple de hacer análisis vertical. Cualquier gráfico que nosotros veamos me lo va a mostrar así. Por ejemplo, este barrón. Vamos a buscar una que tenga un caso más ateo. A ver. Voy a probar 2 o 3. Le tenemos que dar un segundo acá al retrieving. Vamos a mostrar más datos. No, así no. Ahí. No, esta no tiene ninguna en particular. Algo... Tengo que adivinar porque el mercado mexicano no lo conozco. El gráfico lo analizo igual, pero Mexchem tiene que ser una compañía que me suena que sea de mucha actividad.
A ver. Y esto se puede hacer en diario. Miren esta barra de acá, estas dos barras de acá, de abril del 16. El pico de volumen debe haber sido fantástico, ¿ok? Entonces, con dos barras así, por más que esta barra hizo debilidad a la baja, ustedes tenían que saber que esto iba a caer con furia. Es decir, el volumen bajista que tuvo esa barra fue realmente fenomenal, ¿ok? Y uno lo puede hacer en diario o en semanal, ¿sí? Y como lo hace en diario o en semanal, también lo puede poner en horario y ver qué tan genuino es un movimiento intradiario. Esto que ven acá es una divergencia que se confirma en la rueda anterior. Fíjense que la barra de mayor volumen la hace cuando el movimiento ya tuvo que lugar. Esta es confirmadora. Barra ancha, el mercado sigue. Barra ancha, el mercado sigue. Barra muy ancha después de una suba sostenida y después de haber alcanzado, esto es intradiario igual, 60 minutos. Después de alcanzar nuevo máximo respecto de aquí y de aquí, ¿sí? Yo veo eso y puedo prever esto. Esta no, pues fíjense que sigue la lógica. Todavía no había hecho nuevo mínimo claro. Nuevo mínimo lo hace acá como reversión. ¿Ok? Y eso es como uno analiza, vamos a sacar esto, en términos de volumen. Pero recuerden siempre que no es solo hago término de volumen o no hago término de volumen. Cuando uno se acerca al mercado, sí o sí, tiene que tomar el mercado en etapas. Recuerden, siempre primero, defino qué voy a usar. No hay reglas ni a favor ni en contra. Si usted quiere usar indicadores, lo que les guste a ustedes. Pero yo siempre digo, uno antes de intentar usar indicadores, debería usar lo que realmente funciona, la base de todo. Saben que todos los titanes del análisis técnico de la antigüedad, ni uno usaba ni siquiera un indicador matemático, ni las medias usaban. Los grandes titanes del análisis técnico que ustedes leen libros, básicamente usaban líneas, soporte y resistencia, y cuando apareció análisis de volumen, ¿sí? Y usaban solo eso. No existían los indicadores matemáticos. Por ejemplo, mis indicadores matemáticos propios son sistemas de trading visuales para ayudarme a tomar la decisión. No es un indicador matemático, sino un sistema, cómo manejo yo la posición. Entonces, uno siempre debería concentrarse en dominar el trabajo de líneas, el volumen vertical y el volumen horizontal, y con eso, como pueden ver, pueden plantear los trades, es decir, el gatillo, una estrategia coherente, cómo manejar la posición, cómo administrarla, cómo ir modificando stops, profit targets, la política de cierre y qué hacer con las ganancias después. Cerrar totalmente la posición, cerrar parcialmente la posición y si veo que es una acumulación de muy largo plazo, seguir con una cartera gratis, etcétera. ¿Ok? Bueno, hasta acá la presentación. Lo que yo voy a hacer es cortar para que el video quede bien. Después contesto todas las preguntas que quieren, si hay más preguntas. Pero primero me voy a asegurar que quede el video.